Lo voy a actualizar, dame un momento, ¿sí? Hoy día voy a actualizarlo. Gracias, profesor. Ya muy bien. A ver, un momentito, por favor. Ya. Ya, ya estamos aquí, estimados. Vamos a empezar la clase de hoy día. Siempre pues con nuestro material, ¿ya? Nuestro material que estamos utilizando el día de hoy es el libro de Quechua que tenemos, ¿ya? Aquí está. Es el Quechua sureño, segunda parte. Verificado. Ya. Un momentito, por favor. Vamos a tratar de transmitir para que más personas se unan a nuestro grupo. ¿Ya? Ujú. Ya está. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí. Profesor, disculpe la molestia. ¿Dónde puedo adquirirlo, el libro? Porque yo ahorita no estoy avanzando con el libro. Putz. Escríbeme, yo te voy a ayudar. Ya, gracias, profesor. O es que se está pasando eco ahora. ¿Esto escucha eco, estimados? No, no, está bien, Ya profesor. no, ya no, ya no. En antes un ratito había eco. Ya. ¿Qué página nos hemos quedado? A ver, háganme acordar. Es la tercera clase. Muy bien, estimados. Vamos a empezar, en este caso, nuestra clase del día de hoy. Tenemos algunos temas muy interesantes que avanzar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ustedes ver, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Mira, hablando del quechua, siempre me he dado cuenta de algo muy interesante después de todo, es que a partir de lo que hemos aprendido, a partir de lo que sabemos, lo que conocemos, lo que debemos conocer o lo que es muy interesante en el quechua son los pronombres, ¿ya? Pero en este caso los pronombres interrogativos, ¿ya? ¿Por qué los pronombres interrogativos? ¿Ya? Porque si se dan cuenta, una expresión, en este caso un cuento, o digo, un diálogo que quiero yo hacer, siempre va a estar, mm, vamos a tener que utilizar interrogantes, preguntas. Eso es lo más clásico que encontramos, ¿eh? Entonces, ahora muchos estaban diciendo, "Ah, estamos sufriendo con el tema de vocabulario". Sí, ahora vamos a entrar exactamente a utilizar lo que es el vocabulario, ¿ya? Entonces, para eso hay que estar atentos, por favor, a las clases de hoy, ¿ya?
A ver en qué estamos. Este es en el tiempo futuro, hemos avanzado, ¿no es cierto? Las oraciones negativas también hemos avanzado, ¿ya? ¿Qué más hemos avanzado? A ver, hemos avanzado. Aquí vamos a empezar aquí de morfología nominal. ¿Qué es este tema que estamos diciendo morfología nominal? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Recuerden, cuando hablamos de morfología hablamos de la forma, de cómo está estructurado una expresión, ¿ya? Entonces, en el quechua, estimados amigos, cuando hablamos de morfología, hablamos de las palabras, en este caso de los sustantivos, pero ojo, importante, en el quechua, estimados amigos, siempre se van a añadir sufijos. Entonces, ese proceso de añadir sufijos a una expresión, ¿ya? Vendría a ser la morfología nominal, ¿ya? Cómo nosotros utilizamos los sufijos. Aparte de eso, estimados amigos, cuando se habla de nominal, hablamos exclusivamente de nombre. ¿Cómo es este tema de nombre? O sea, hablamos de sustantivo. O sea, recuerda esto, cuando tú escuches morfología nominal, recuerda que son exclusivamente la forma de la palabra, en este caso de un sustantivo. Y si vamos a hablar de sufijos que se denominan nominales, son sufijos exclusivamente para sustantivos. Este sufijo que yo utilizo no puedo utilizar para el verbo, sino exclusivamente para sufijo, para sustantivos. Entonces, el primer caso que hablamos es de la flexión nominal. Por ejemplo, nos dice, la flexión nominal, estimados amigos, es cuando nosotros agregamos sufijos a una raíz. Tú puedes aumentar sufijo a una raíz. Si yo digo, por ejemplo, huaca, y puedo decir huacaimi, estoy aumentando sufijo. Entonces, todo ese proceso vamos a ver ahora. Ahora, vamos a cerrar, ¿ya? Ya. Mira, eso también voy a cerrar. Ya. Ahora sí. Mira, la flexión nominal, como les dije, mira. Primero, en el quechua vamos a encontrar tres grupos. El que indica la persona posesora, que estamos hablando de los sufijos, o en este caso, sufijos posesivos, en el caso de número, singular y plural, y el caso gramatical. Entonces, mira, en el caso de una persona, cuando queremos hablar de una persona, en este caso, de un sufijo que va a indicar la persona posesora, hablamos de los sufijos, ¿ya? Sufijos posesivos. De eso hablamos, ¿ya? Ahora, también hay otro grupo que indica el número. ¿Cuál es el número? En este caso hablamos del singular y plural. Ahora, estimados amigos, un poquito vamos a detenernos aquí porque quiero lo siguiente. Antes de entrar al singular y plural, que es muy sencillo, muy fácil, entramos a un sufijo posesivo. El sufijo posesivo tiene una característica muy interesante, estimados amigos. Como su nombre indica, posesivo, pertenencia, algo que me pertenece a mí, algo que yo voy a utilizar como que es mío, propio de mí. Entonces, ¿cómo puedo hacer en este caso? Por ejemplo, ¿ya? Existen 7 sufijos posesivos. Si se han dado cuenta, mira, el quechua gira, ¿ya? Mira, el quechua gira sobre 3 ejes. Primero, que es el tiempo presente, ¿ya? Es el primer eje, ¿ya? Segundo, el tiempo pasado. Y tercero, el tiempo futuro. O sea, estos serían los más básicos, esenciales y fundamentales que nosotros debemos conocer. Pero, después de esto, ¿qué cosa viene? Otro tema que es muy importante son los posesivos, ¿ya? En este caso hablamos de los sufijos posesivos, porque toda la vida tú vas a utilizar una expresión. Mi casa es grande, por ejemplo. Mi perro había venido. O sea, es parte de tu conversación diaria. Por ejemplo, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, tu hijo, nuestro hijo. O sea, el posesivo vas a encontrar en el desayuno, almuerzo y cena. Entonces, por eso, otro de los aspectos fundamentales que tú tienes que conocer, estimado amigo, es el tema de los sufijos posesivos. Entonces,
Los 4 temas son súper fundamentales, piedras básicas para la cimentación del quechua, que nos va a permitir mejorar nuestro habla. ¿Entendido? Ahora, estimados amigos, ¿qué tal? Ya. ¿Qué más podemos decir? En el quechua, estimados amigos, existen pues los posesivos. Para entender los posesivos, yo voy a hacer un cuadrito, yo voy a insertar un cuadrito que nos va a permitir, en este caso, hablar de los 7 casos. ¿Ya? Mira, fíjense, yo hablo de los 7 casos del posesivo. Entonces, para el ñuja, ¿ya? Para el ham, para el pai, para el ñujanchik, ¿ya? Para el ñujaiku, ¿ya? A ver, luego para el hamkuna y por último, para el paikuna, ¿ya? Entonces, este es el grupo de sufijos posesivos, ¿ya? Que tenemos que utilizar, ¿ya? Mira, ya. Mira, ya tenemos ñuja, ham, pai, ñujanchi, ñujaiku, hamkuna, paikuna. Este es el grupo de pronombres que conocemos. Entonces, a partir de este grupo que nosotros conocemos, vamos a utilizar para cada uno lo que se denominan los sufijos, ya, mira, fíjate aquí, los sufijos de posesión. ¿Cuáles son esos sufijos de posesión? Eso también, así como he aprendido el tiempo presente, el tiempo pasado, yo debo dominar, debo utilizar adecuadamente. Entonces, la primera es la ye, que se traduce al castellano como mi. Por ejemplo, si yo digo, ya imagínate que aquí yo voy a utilizar un sustantivo. Para todos voy a utilizar el sustantivo asno. Por ejemplo, imagínate que yo tengo un burro. Entonces, para todos estoy utilizando el sustantivo asno. Ahora, cuando yo utilizo un sufijo de posesión, esto prácticamente me da a entender que yo estoy adueñándome o estoy mencionando que ese animal es mi burro, es mío. Entonces digo, mi burro. Y madhama, asnui. Por ejemplo, asnui, mi burro. Ese es el primer elemento que está dentro de los sufijos posesivos. Entonces, toda la vida, cuando yo quiero decir mi, siempre voy a utilizar la y. Es una regla muy interesante, muy importante que debo conocer. ¿Ya? Ahora, a partir de esto, también tengo el segundo, que el segundo es eje, que viene a traducirse como tú. Entonces, aquí, si pongo asnu, le aumento iki. Asnu iki, tú, burro. ¿Te das cuenta? Luego tengo la n, que es un sufijo posesivo, y pongo asnum, y mata asnum gama, asnum, ¿ya? Su burro, ¿ya? Mira, fíjate. Entonces, este grupito se podría considerar los más importantes que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer tú? Vas a ponerte a estudiar. ¿Qué cosa? Este grupo de sufijos que estamos utilizando. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos esto. Entonces digo, mi burro, asnui. Tu burro, asnuiki. Su burro, asnu. Ya está. Ahora, de Ñujanchik. Ñujanchik utilizamos el término inchik. Asnunchik. De Ñujaiku utilizamos asnuiku. Hamkuna, ¿ya? Asnui kichik. Y paikuna asnunku, ¿ya? Estas son las terminaciones que debo tener en cuenta. Entonces, mira, fíjate, tenemos este grupito de sufijos que me van a permitir hablar el posesivo. Asnunchik, que vendría a ser, en este caso, nuestro. Asnuiku, también el iku, pues sería nuestro. Y kichik, vuestro, ¿ya? Y el último inku sería su, de ellos. Entonces, estas serían las terminaciones que vamos a utilizar. Y todo lo demás es como hemos avanzado de manera progresiva. Por ejemplo,
Yo digo, asnu chik, que es nuestro burro, ¿ya? Asnuiku, igualito, ¿ah? Asnuiku, que vendría a ser nuestro burro, de manera excluyente. Asnuiki chik, ¿ya? Asnuiki chik, ¿ya? Que vendría a ser nuestro burro. Y por último, asnunku, asnunku, su burro. O sea, tenemos este grupo, pues. Entonces, estimados amigos, este es el grupo de sufijos posesivos que yo debo dominar, ¿ya? Entonces, eso también es parte ya del proceso que debemos trabajar, dominar y ser, pues, expertos en esto, ¿ya? ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Vamos, ¿dudas, preguntas? Pregunten. Tapukamuichis. Chancho, tapukushakuna manachu. Icha, califitas micro mungisimena psgan. ¿Están ahí? Yachachik, Rolly. Sí, maestro. Ya, ¿todo bien? Sí, Usa, todo usa. bien, perfecto. Sí, maestro, está bien. Dale. Ya. Entonces, estimados amigos, ya tenemos otra clave más que tenemos que aprender, ¿ya? Otro tema más que debemos dominar. Son 4 temas. Y esos 4 temas son sumamente importantes que ya debemos estar teniendo en cuenta. Tiempo pasado, presente, futuro y los sufijos posesivos. Porque en algún momento de la vida, en todas tus expresiones, cada día vas a utilizar eso. Vas a hablar con esto. ¿Ya? Ahora, ¿ya? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Regresamos a nuestro libro y encontramos el caso del sufijo posesivo, ya hemos hablado. El singular y plural ya no vamos a explicar porque es muy sencillo. Utiliza el kuna cuando quieres pluralizar algo. Ahora, el tercer caso, que es el más amplio que vamos a conocer, el más completo, es el caso gramatical. Tenemos muchos casos, en este caso, redundando, que son muy interesantes. ¿Ya? Por ejemplo, flexión de persona, pronominando. En este caso, cuando tú utilizas, ¿ya? Me dice, mira, estos sufijos posesivos, en este caso, en el primer caso todavía estoy haciendo, indican, ¿ya? Nos dicen a quién pertenece algo, ¿ya? Se coloca después de la raíz nominal, aquí está, mira. Wasi, wasiki, wasi. Y aquí está la traducción, mi casa, tu casa, su casa. Ahora, regla ortográfica. Interesante, estimados amigos. ¿Cuál es la idea? Si la palabra termina en vocal, recuerda esto. Se agregas directamente la y si yo quiero utilizar. O sea, si yo regreso a este cuadro, todos estos sufijos que estoy aumentando, ¿cuándo voy a aumentar? Cuando la palabra raíz asnu termina en vocal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esto varía? Por ejemplo, hay situaciones como, en vez de asnu, ¿qué puedo utilizar? Por ejemplo, yo no quiero trabajar con asnu, sino voy a trabajar con atu. Mira, fíjate. Una de las características de esto es lo siguiente. Cuando yo a una palabra raíz que termine en consonante, solamente cuando termine en consonante, ¿qué tengo que hacer? Si termina en consonante, estimados amigos, antes de todos estos sufijos, sí o sí voy a aumentar la partícula ni. Esa es una regla muy general, ¿ya? Muy importante. O sea, la partícula ni que vamos a aumentar aquí es el que le va a dar sentido. Porque si yo no aumento esto, mi expresión sería atuj y luego paso a la y. Atuji no tiene sentido. Por esa situación, debemos a aumentar la partícula ni. Y mi expresión sería atuj ni, mi gato, o mi zorro. En todos los casos va a ser eso, solo cuando termina en consonante. ¿Ya? Entonces, aquí la regla nos dice bien claro. Si termina en consonante, se agrega el, ¿qué cosa vamos a agregar? El famoso ni. Esto es lo que vamos a agregar cuando una palabra termina en consonante. Después de la ni, recién tú agregas ¿qué cosa? Tu sufijo posesivo.
Por ejemplo, atukninchik. Por ello utilizaré atukninchik, nuestro zorro. Atukniku, siempre con el ni. Aquí miremos puesto, por ejemplo, misi, misi, mi gato. Liglia, ligliay, mi manta. Chuclia, chucliay, mi choza. ¿Ya? Algunos ejemplos adicionales, por ejemplo, misi, misi, misiki, missing. En esas personas. Primera persona, segunda persona y tercera persona. ¿Entendido? Aquí también tenemos lika, digo liglia, liglia, liglia y liglia. En las tres personas estoy trabajando. ¿Entendido? ¿Ya? Y aquí más nos dice, por ejemplo, ¿qué es flexión de persona? ¿Ya? Decimos, es el proceso por el cual se va a añadir posesivos o sufijos posesivos a un nombre. Este nombre es la raíz de la palabra. ¿Ya? Estos, en realidad, estimados amigos, solo van a indicar pertenencia, de que algo me pertenece a mí, te pertenece a ti, le pertenece a él, le pertenece a ella. Es el único o la única función que van a tener. No hay otra función. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Por ejemplo, estos sufijos indican si el poseedor es yo, eres tú, o es él, o es ella. ¿Ya? Mira, aquí tenemos reglas de formación. Cuando una raíz termina en vocal, ¿qué hacemos? Aumentamos directo. Wasi, wasiki, was. Pero cuando termina en consonante, nos dice se inserta el sufijo auxiliar ni. Siempre. Ñuja, yawar, ham, yawar, pai, yawar. Yawar termina en R. Si yo digo mi sangre, tu sangre, nuestra sangre, simplemente, mira, fíjate la regla. Hemos aumentado la ni aquí y recién después de eso hemos aumentado el posesivo. Esa es la regla que debemos conocer. Yawarni, mi sangre, Yawarni, tu sangre, Yawarni, su sangre. ¿De quién? De él o de ella. ¿Ya? No dice, el sufijo ni es un morfo auxiliar vacío, ¿ya? No tiene significado, pero es obligatorio cuando la raíz termina en consonante. Ojo, estimados amigos, cuando te encuentres con el ni, piensa, no tiene significado literal. Solo es un auxiliar que te va a sacar de apuros. Porque como muchas veces hablamos sufijos, tú puedes pensar y decir, ni, ¿qué cosa será? Busco el sufijo ni. Lamentablemente en este caso no existe o no tiene una traducción al castellano, sino es un auxiliar que nos va a salvar cuando nos encontramos con términos que terminan, en este caso, en consonante. Ejercicio. Ya tiene ejercicio aquí. Escribe el sustantivo con el sufijo posesivo correspondiente con cada persona. Mi cinturón, su piedra, tu escoba, su ropa. Escriban aquí tal como pertenece. Por ejemplo, chumpi, ¿cómo sería mi cinturón? Vamos. Y me das cama, mi cinturón. A ver. Chumpi. Chumpi. Ya, claro. Chumpi. Solo aumento una y. ¿No es cierto? Entonces, este ejercicio hay que trabajar, ¿ya? Ahora nos dice, ejercicio 2. Marca check si está bien escrito y X si está mal y luego corrígelo. Yawariki, ¿está bien? A ver, ¿qué No. dicen? Está mal. Yawarniki. Niki. Ah, ya, mi expresión sería, por ejemplo, Yawarniki. Yawarniki. ¿Ya? Ujú. Esa sería la expresión. ¿Entendido? Niki. ¿Ya? Yawarniki. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Tenemos, por ejemplo, pichana. ¿Está bien o está mal? No, estamos aquí. Digo aquí. Misi, ¿está bien o está mal? Misi. Está Misi, bien. ¿está bien? Aquí pongo Verdadero. un check. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, Yawarniki, ¿está bien o no? Ahí sí está bien, Yawarniki. Está bien. Yigyani, ¿está bien o no? Alin. Dije ahí. Sería Yigyay. ¿Ya? Yigyay. Wasin, ¿está bien? ¿Ya? su casa, Entonces, sí. Así. ustedes ya lo corrigen lo demás. ¿Ya? Ejercicio de 3 nos dice relaciona. ¿Ñuja con quién se relacionaría? ¿Ñuja con quién? Misi. Con Misi, la ¿no es de. cierto? Ñuja, Misi. Lo demás lo relaciona. ¿Ya? Ahora sí tenemos ejercicios para traducir. Mi casa, my house, ¿cómo se dice en quechua? Así. O así, ya. Mi falda, Ah,
Falda pollera. A ver, pollera no creo. A ver, Kusmay. Kusma es camisa. Camisa. Con W que dices, Wali. 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 Muy bien. Wali. Hasta esta, todo bien. ¿Ya? Walita churakusaj. Ya, Wali, Guida, Churafi. Ya, mejor no te digo cosas, te digo otra cosa. Ya. Vamos. Usa las palabras dadas y escribe una oración en quechua utilizando el posesivo correctamente. Por ejemplo, dice, ñuja mama puri. Es un grupo de palabras que están completos, sí. Tienen un sujeto, tienen un verbo y tienen un objeto. Entonces, ¿cómo estoy utilizando aquí? La expresión es sencilla, por ejemplo, me dice, ñuja mama puri. Y yo utilizo ñuja, mira, fíjate, Mamay. mama, utilizado, ¿ya? Le he aumentado la Y, aquí está, mamay, y luego he puesto el one, Wan. may, one. Mira, fíjate, puri, ni. ¿Y por qué he utilizado aquí el ni? A ver, dígame, ¿por qué? Puri. A ver, ¿por qué ni? Quiero que me responda, ¿por qué he utilizado ni? Primera persona. Ñuqa. Ah, Purimi. ya. La primera people, la primera persona. ¿Cómo Persona. sería en este caso la expresión, por ejemplo? Ñuhaiku Yawar Hawaii. Vamos a ver, piensen, ¿cómo sería la expresión? No caigo. Primero va a ir Yawani. Ñuhaiku, eso es de ley. No El caigo. último va a ir, Ñuqayku hawayku yawarta. a ver, Hawayku yawarta. Kawaii. si tú me Ñuqayku. contestas así y yo sería el evaluador, yo te jalo y te digo, ¿sabes qué? Estás mal, estás en un nivel básico. ¿Cuál sería la No. expresión correcta? A ver, ¿qué dice? Yawarni. Ñuqayku. Kawani. No ¿Por qué caigo. Ñuhaiku Hawani? No, no caigo. Yawar. Yawarta. Yawar. Kawaii. Estimados, mira, recuerden, ojo, cuando yo escribo una oración, no debe salir de mi mente el sujeto, objeto y verbo. Eso. Lamentablemente en esta oración, ustedes me dicen, ñuhaiku, está bien, es sujeto, hawaiku, verbo, ¿qué pasó aquí? Al Verbo, final. ya basta, recién le he puesto el objeto. No debes equivocarte en este caso, estimado amigo, en tu examen. No. ¿Sabes cuál es el mayor error que las personas que he visto y que enseño? Hablan todos quechua, ¿eh? Genial. Pero al momento de escribir es el problema, pues. Si tú escribes de esta manera, pues vas a desaprobar, pues, porque en el campo muchas veces hablamos así. Entonces, debemos tener en mente que siempre el verbo tiene que ir al final. Siempre. ¿Ya? Por ejemplo, por más que yo ponga una expresión amplia, mira, fíjate, ¿ya? Voy a poner una expresión amplia. Digo, ñuja, ¿ya? Mira, ñuja, mamaywan, ¿ya? Josjo, llaqtapi, ¿ya? Mm, Purispa, a ver, Purispa, munay, ¿ya? Josjo, llaqtapi, ¿ya? Hatun, puka, walita, ran, Tini. ti, rantini o rantiza, podría ser. Entonces, mira, dos cosas muy importantes. La persona que realiza la acción siempre va a ir adelante. El ñuja, el yo, el sujeto. Y al final siempre el verbo que está realizando. Por más que tú hables de otra manera, debes tener esta regla. Aquí en medio, aunque tengas tantas palabras, ninguno de estos es verbo, por ejemplo. Mamá iban con mi mamá. Cusco Yartapi, en la ciudad de Cusco. Hatun Puka, un grande rojo. Walita, falda, ranza. Así se escriben las expresiones. Entonces, cuando yo ya tengo esta expresión,
yo puedo empezar ya a escribir. Puedo utilizar, por ejemplo, el Chaimi. Chaimi, mira, fíjate. Chaimi, ¿ya? Por ejemplo, Tai, ancha, sumaj, kusisja, ¿ya? Wasipi, su, ya, wanku. O sea, mira, fíjate, otra vez aquí, estimados amigos. Estoy utilizando mis expresiones. A esto recién vamos a llegar, todo. Pero mira, dos cosas muy importantes. Mira, he utilizado otra vez. Tai, ¿ya? Tai. ¿Qué cosa? Sujeto. Suya, wanko. Ya está. Y aquí la expresión dice, ancha, suma, kusisca, wasipi, suya, wanko. Solo he utilizado dos enunciados y he utilizado un conector lógico. Jamie. Por eso. O sea, las expresiones o las oraciones solo se forman así, estimados amigos. ¿Ya? Por eso es importante que tú domines, que la persona que realiza la acción, el sujeto que realiza la acción, siempre va al inicio y la acción realizada siempre al final. Si no, está mal. ¿Me entiendes? ¿Ya? Profesor, una ¿Entendí esa pregunta. parte? Una ¿Sí? pregunta. ¿No sería Vamos. solamente Suyawan? A ver. Ah, muy bien. Tai, suya. Wan. Ya. Ya, suya vamos a poner, ¿ya? Para que no se equivoquen. Porque a veces yo utilizo suyawanku y cuando nos esperan a varios, ¿ya? Pero en este caso lo vamos Mira. a utilizar. Ya está, mira. ¿Ya? Entonces, eso sería, pues, estimados amigos, las expresiones. Por ejemplo, recuerden, ya tengo un conector lógico, ya debes tener hoy día, ¿ya? Vamos a empezar ya a escribir, estimados amigos, así que por favor, atentos, ¿ya? Conectores del día. Primer conector que hemos utilizado es el famoso Chaimi, que se traduce al castellano como por eso. El segundo conector que vamos a utilizar es el conector Ichaja, que se va a traducir al castellano, pero. Entonces, mira, veamos esto. Ya tenemos esta estructura. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pongo una comita y digo, Ichaja, mira, pero, y voy a poner una expresión. Yo jamás veo un cosgulasta, pijata, un poco, gualeita, antes, ajo. Chaimi, taitei, ancha, sumas cosas, ja, suyawan, jaco. ¿Por qué voy a utilizar suyawan, jaco? ¿Ya? O suyawan, ¿ya? ¿Por qué? Estoy utilizando, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de un tiempo futuro. Por tanto, la acción que va a hacer mi papá va a ser en un futuro. Me va a esperar. ¿Ya? Wauhi, ¿ya? Mana, suyaita, munancho. O sea, mira, te das cuenta. Otra oración más que he utilizado, ¿ya? Y esa oración también es un enunciado que me va a ayudar, en este caso, a estructurar bien mi expresión, ¿ya? Entonces, mire, ya estamos conociendo un poquito de los conectores lógicos y eso nos va a ayudar. ¿Entendido o no entendido? También esta hermana y el chu. A ver. Sí. Bien. Mano suyeita, munancho. Negación. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Muy difícil. No, esto es un ejemplo nomás. Ya solo estamos abriendo la mente de cómo vamos a hacer. Más adelante vamos a hacer más ejercicios. Ahora sí. Ya, regresamos a nuestro libro. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en el libro tenemos esto. Ya tenemos este ejercicio. Ejercicio 6 dice, palabra escondida. Encuentra las siguientes palabras posesivas en la sopa de letras. No es sopa de letras. Esto tenemos que corregir, ¿ya? Sopa de letras, es el ¿ya?
¿Cómo se dice Missy en quechua? En castellano. Gato. Missy, Mi gato. mi gato. Mi gato. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner, ¿ya? Traduce cada una de las expresiones. ¿Ya? Muy bien. Hay que traducir. Ahora sí, entramos al caso muy interesante. Este es el primer caso que debes conocer, estimado amigo, y es muy interesante. ¿Ya? Esto ha cambiado con el ministerio. Antes no era así, pero ahora sí se ha cambiado. ¿Cuál es la idea de esto? Hablamos del primer caso gramatical genitivo en quechua sureño. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Ya? Caso genitivo. ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Ya? Mira, dice, el sufijo genitivo pa o pa marca posesión o pertenece, es decir, a quién pertenece, ¿ya? Algo o qué parte pertenece a un todo, ¿ya? ¿Por qué yo digo? Por ejemplo, hay una parte nomás que puede pertenecer a un todo. Como yo diría, todo es mi cuerpo, o el todo es mi cuerpo. Pero cuando digo Makimpa, es una parte de todo mi cuerpo que pertenece a mi cuerpo. ¿Ya? Ahora, en palabras sencillas, el P y la PA son dos sufijos que indican pertenencia. ¿Ya? Es muy distinto con los sufijos posesivos. Mira, ¿cómo yo utilizo los sufijos posesivos? ¿Ya? Estos serían, pues, mi burro, tu burro, ¿ya? Pero, ¿ya? Lo que debo entender es lo siguiente. Lo que debo entender, estimados amigos, es esto. El caso genitivo, ¿ya? Que utilizamos es la P y Papá. esto. Antes, en el quechua normal, se utilizaba, ¿qué cosa? Se utilizaba la Q y la P. ¿Ya? Ahora, estimados amigos, otra cosita. En el quechua chanca, aquí originalmente, solo se utiliza la pa, ¿ya? No se utiliza con mucha frecuencia el otro caso de la p, sino en el quechua chanca es exclusivo el uso de la pa. Pa. Por eso, en quechua chanca tú puedes escuchar, dice ñujapa, paipa, mamaipa, ñujanchikpa, siempre el pa. Entonces, ¿cuál es la función de estos? Estos casos genitivos, mayormente, estimados amigos, trabaja con los pronombres personales. ¿Ya? Por ejemplo, ñuja, ham, pai, ¿ya? Ñujanchik, ¿ya? Ñujaiku, hankuna y paikuna. Siempre, en la mayoría de los casos, estimados amigos, he visto que más fácil es aprender con esto. Entonces, dos reglas muy interesantes. Les voy a enseñar, ¿ya? Mira, lo primero, vas a utilizar este grupo y el segundo, esto ya no existe, ¿ya? Esto ya no existe. Y el tercer caso, que es exclusivo para el quechua chanca, que solo se utiliza la PEA. Ahora, ¿cuándo utilizo la P? Cuando una palabra termina en vocal. O sea, esto solo utilizo cuando termina en vocal. Diría, ñuhap, ¿ya? Luego, ñuhaiku, ¿ya? Hankunap y paikunap. ¿Cómo se traduce esto? Ñuja, mío, Mío. ¿ya? Ñujaiku, nuestro, ¿ya? Hankunaj, vuestro, y paikunap viene a ser de ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando utilizo esto? Por ejemplo, dicen, pues, pan que hay celular. ¿De quién es este celular? Y tú me dices, ñuja, es mío. Si no es mío, puedo utilizar el caso
Cuando una palabra termina en consonante, mira, aquí termina en consonante ham, ahí termina en consonante, ñujanchik termina en consonante. En estas situaciones, estimados amigos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? En estas situaciones se va a aumentar el famoso pa. Y dices, hampa, pai, pa, ñujanchik, pa. Esto, ñujanchik, pa, nuestro, ¿ya? Paipa es pues suyo o en algunos casos hablamos De él, de puede ser. él o ella, ¿ya? Y jampa, y mat jampa es Es tuyo. ¿no es cierto? Entonces, el caso genitivo es eso. Estimados amigos, antes en el quechua no se utilizaba la PA como estoy utilizando aquí, mira, no se utilizaba. Siempre de la Q, le decías, no jampa. Pero en este caso, el ministerio nos pide que ahora vamos a utilizar la PA, ¿ya? Y la PA. Es lo que vamos a utilizar. Entonces dices, ñoja, ya jampa. Ahora, en el caso del quechua de Chanca, ayacuchano, apurimeño huancabelicano, no se utiliza la P con mucha frecuencia, más se utiliza de frente la PA. Huacapa, misipa, ayojopa, asnupa, utolopa, ¿ya? Mangapa. Siempre vas a utilizar uno solo, aunque sea consonante o vocal. ¿Entendido? Entonces, este es el sufijo pa que nosotros debemos conocer, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Pregunten, estimados. Tapucamich. Mano tapuiga. O es que explico muy claro o es que les da flojera preguntar. Son dos cosas. No, está explicando Manchay, manchay, didácticamente. manchachiwanki. En una oración, profesor, siempre se puede escribir no cap, no, no cap, o así puede ser también, o no cap, o así. Por ejemplo, en este caso, estimados, más bonito cuando tú dices nocap, más bonito esta P suena como el quechua chanca. ¿Cuál es ñuja? ¿Ya? Mira, en el caso del quechua de Cusco, ¿ya? Se suele utilizar este nocaj, ¿ya? Yo también hablo en Cusco, por ejemplo, yo voy y digo, pues, oiga, voy a hablar mi quechua de Cusco, digo, ¿eh? Nocaj, así hablamos, ¿eh? Nocaj, huasi. Podemos utilizar así, nocaj, huasi. Es muy interesante, estimados amigos, por ejemplo, aquí en Uripapurímac, donde yo vivo, se utiliza pues el doble posesivo. La mayoría de las personas dicen, de mí y mi casa, de ti tu casa. O sea, en vez de decir tu casa, mi casa, siempre utilizan el doble posesivo. De mí y mi casa, ¿ya? De mi mamá su casa. O sea, son diferencias, en este caso, dialectales que se utilizan. Entonces, podemos utilizar así. Pero en Cusco es más se suele utilizar y dicen, no, así. Ahora, puedes hablar así. Sí, no te voy a prohibir, pero tu escritura tiene que ser con la P. No. O así. Entonces, ¿tú cómo vas a escribir? Vas a escribir New Hub o así y todavía pues si les New Hub o así. Siempre con la P. ¿Entendí? Por ejemplo, por decir New Hub o así, ancha, munaicha, kasha. Ya está. Esto podría ser una expresión. Ñujapo así, ancha munaicha kasha. Y estoy diciendo, mi casa es bien bonita. O está siendo, o es muy bonita. Esa es la expresión. ¿Ya? ¿Entendido? Por ejemplo, Hampa, por decir. Sí, adelante. Profesor, disculpe, aquí en la oración que puso ñuqajwasi ancha, munaicha, kashkan, en el examen, o sea, yo, por ejemplo, me he inscrito para el quechua sureño, entonces, yo voy a escribir en tal y cual como usted está poniendo, no voy a, por ejemplo, kashan, no voy a escribir kashan, así como en el Cusco decimos kashan, pero acá Sí, dice pues, kashkan.
Entonces nosotros vamos a escribir tal y cual como usted está escribiendo ñuqa wasi ancha munaycha kashkan. Ya no No, kashan, sino kashkan. ya no. Eso es lo que vamos a escribir, profesor, ¿no? Sí, eso es lo que van a escribir, porque normalmente tú hablas y dices nokaj, wasi, ancha, monaicha, kasha. Kashan. O sea, eso en Cusco Esta, escribimos. chicos, ya Digo, es la manera de producir el sonido. Es lo que nos dice el ministerio, más no de escribir. Si tú vas a escribir así, te cero. van a decir, primer punto, señores, el quechua es trivocálico, te van a decir. Entonces, hasta yo mismo, si sería evaluador y me están dando un manual del ministerio, yo digo, pues, no, ¿cómo que vas a escribir no? Ahí ya, déjala. ¿No es cierto? Entonces, la escritura siempre va a ser así. Ñohap wasi anja monaicha kachkan. Kashkan. Escritura. La pronunciación puede decir Noca wasi ancha monaicha kachkan. Kashan. En el tema de pronunciación, estimados, el ministerio no nos pide, en este caso, que pronunciemos tal como escribimos, Ya, sino que pronunciemos tal como hablamos en nuestra zona, ¿ya? claro. Ahora, Pero la escritura tiene que ser distinta, profesor, en ¿ya? cuanto al examen de la oralidad, nosotros sí podemos hablar así. No kahuasi ancha munaicha kasha. Es válido, pero Sí, al en el escribir, caso de oralidad normal, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de animales, por ejemplo, tú dices mi, sí, pero en oralidad, ¿tú qué vas a decir? Michi. Michi, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta, estimados amigos. Ya en el primer libro está todo esto también que hemos avanzado, las correcciones, cómo vas a escribir y cómo tienes que hablar, ¿ya? Ahí en el primer libro, ¿ya? Profesor Entonces, Rolly, estimados, sí, adelante. profesor Rolly, buenas noches. Una consulta, donde dice Nokaj, Wasi, no le puedo agregar a Wasi, Wasimi. ¿Qué pasaría si le agrego Wasimi? No, es Ancha, un validador nomás. Puedes aumentar los validadores o enfatizadores. Puedes decir ñoja, wasimi, ancha, monaicha, cacha. ¿Ya? O entonces es puedes decir, válido. ajá, es válido. O en vez del mi, puedes aumentar ñoja, por ejemplo, wasija, ancha, monaicha, cacha. O sea, cualquiera de las dos es válida. Porque recuerda, el ja es un validador enfatizador. Si yo pongo mi, también es un validador enfatizador. No aportan significado a la expresión, un significado literal. Simplemente apoyan un, ¿cómo te digo? Una traducción contextual, una intensidad, nada más. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ya, Muy bien. correcto. ¿Algo más? ¿Algo más? Pregunte, pregunte. Vamos. No nos cuenta porque ya está. Ya. Vamos. Yo sigo con mi coca siempre. En clases también me he acostumbrado. Ya. Entonces tenemos eso. Hampa. Tuyo, ¿no es cierto? Pero ojo, estimados amigos. Mira, ya tenemos los pronombres personales. ¿Ya? A estos se les denomina pronombres posesivos. A estos que están acompañados con la P, con la PA. Pronombres posesivos. También hay un tema válido, ¿ya? Si por A o B tú no te acuerdas el uso del PA, puedes utilizar también como el quechua chanca de frente. Digo, si no te acuerdas el uso del P, puedes utilizar el PA de frente. Ñuhapa, hampa, paipa, ñuhanchikpa, ñuhaikupa, hamkunapa, paikunapa. Puedes utilizar también. Eso es válido para el quechua chanca, ¿ya? Ya. Ahora, por ejemplo, no solo eso podríamos trabajar. Se puede trabajar, estimados amigos, con animales. Por ejemplo, un platito de perro, ¿a quién le pertenece? ¿Al Algo. jo, al jopa o al jopa? ¿Qué estoy diciendo? Del perro. Si yo tengo, por ejemplo, una casita de gato y digo, mi sipa, ¿ya? Mira, fíjate, y me he acostumbrado ya bastante al tema del quechua chanca y digo, por ejemplo, al jopa, mi sipa, que venía a ser del gato.
Pero si yo estoy en Cusco, voy a siempre procurar escribir solo con la P. Arjup, del perro. Mesip, del gato. ¿Ya? Voy a procurar siempre escribir así como está. Y en caso de, por ejemplo, me dice Hachun, Imatkama Hachun. ¿Qué es No Hachun? era, no Por era. ejemplo, Hachun, ajá, termina en N. Y si quiero decir de la nuera, ¿cómo sería? ¿Qué da aumento? Cachumpa, Tengo que cachumpa. aumentarle la PA, Hachumpa, de la nuera. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con Katai. Es más Katai Kama. No. Es yerno. Entonces, igualito, como termina en consonante, ¿qué voy a hacer? Le aumento el PA, ¿ya? Hataipa, estoy diciendo, del yerno. ¿Entendido? ¿Ya? Ese es el caso genitivo. Puede funcionar con nombres. Por ejemplo, imagínate que yo soy Rolly y digo, Rolly o Rolly, ¿qué estoy diciendo? De Rolly, que algo es propio de mí, me pertenece a mí. Por ejemplo, puedo decir Lidia. Puedo poner Lidia Wasin, por ejemplo. Le estoy poniendo la casa de Sí. Lidia. ¿Entendido? Lidia Wasin, la casa de Lidia. Puedo poner así. ¿Ya? Entonces, aquí ya entra en juego, por ejemplo, lo que tú entraría en juego todo lo que es adverbios, adjetivos. Por ejemplo, puedo decir aquí, ¿ya? Lidia Washing. Puedo poner un adjetivo calificativo, imagínate que sea grande, hatun, que sea blanco, Yura. yura, washing. Mira, la casa grande, la casa blanca, grande de Lidia. ¿Ya? Puedo poner ancha, ¿ya? Caru, que es un adverbio de espacio de modo será pues caru, ancha carupi, cachca. Mira, fíjate, mi expresión se traduce así. Lidia, ya, con una P siempre, y he utilizado aquí. Hatun, adjetivo, yora, adjetivo, wasin en este caso es sustantivo, Sustantivo. ancha, que se llama adverbio de intensidad, o en este caso, ¿qué adverbio es? Ay, me olvidé, pero caru, lejos, despacio, y el pi, el sufijo pi. Cachca. Entonces digo, pues, la casa blanca y grande de Lidia está muy, muy lejos. Y esa es mi expresión. ¿Ya? Utilizando el caso genitivo. Siempre vamos a utilizar caso genitivo. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas? Ari, Ari. Maestro, una Ari, consulta. En ¿Alguien el, quiere preguntar? yo, Ana Melba, en el quechua chanca, bueno, yo estoy en el quechua chanca, ¿no? Sí o sí Ya. tengo que utilizar el pa, aumentando las palabras el Ya. pa. Claro, en el quechua chanca, el ministerio mismo dice, en el quechua chanca suele utilizarse con mucha, mucha frecuencia solo el pa, más no la p, ¿ya? En pocos casos vas a utilizar. En quechua chanca te van a considerar esto. Normal, no hay problema, ¿ya? Ok, gracias. Rolly Pawas mismo, igual, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, estimados amigos, con todo eso creo Profesor, que... profesor Rolly, Adelante, adelante. una pregunta, si no le considero el nombre, por ejemplo, usted ha escrito Lidia, creo, ¿no? Lidia. Solamente considero solamente como es Lidia, nada más sin la P. No es válido. No es válido porque mi oración no tiene sentido. Por ejemplo, si yo agarro esto y como me dices, por ejemplo, elimino la P o la PA, Ya. aquí, mira, mi expresión sería. Mira, vamos a hacer una diferencia, ¿ya? Lidiapa, de Lidia. ¿Ya? Hatun, grande, blanca, su casa,
muy en lejos está. Es la expresión, ¿ya? Entonces, mire, yo ya diría, pues, eh, la casa, ya, su casa blanca y grande de Lidia está en muy lejos, ¿no es cierto? Es la idea. Ahora, ¿qué pasa si yo, en este caso, esto vamos a borrar para que no se confunda, si yo, estimados amigos, no utilizo la PA? Lidia, por ejemplo, digo, pues, Lidia. Lidia no tiene más significado que Lidia. No estoy diciendo de Lidia. Si yo pongo Lidia, ¿ya? Su casa, ya, fíjate, su casa blanca y grande, ¿ya? Está muy lejos, ¿ya? Ahora, lo mismo aquí. Esto te voy a poner en cursiva para que entiendan, ¿ya? Aquí está. Su casa blanca. Por ejemplo, pongo la casa, podemos poner de Lidia, ya, la casa grande y blanca de Lidia está muy lejos, o está en muy lejos, ¿ya? Está en muy, o lejos nomás, ya está muy lejos. Entonces, yo tengo esta expresión. Mire, estimado amigo, lo que tú tienes que darte cuenta es aquí. Esta oración sí tiene sentido. La casa grande de Lidia, la casa grande y blanca de Lidia está muy lejos. Pero aquí puedo poner, por ejemplo, la casa, lo mismo, ¿ah? ¿Ya? Digo, la casa blanca y grande, ¿ya? La casa blanca y grande de Lidia, no, sino en este caso, Lidia está muy lejos. O sea, en castellano yo digo, la casa grande y blanca de Lidia, este de que le está dando sentido, esa preposición que yo utilizo, es el sentido de la expresión, pues, de la oración. Si no pongo este pa, es como si no estaría poniendo el de. Entonces aquí dice, la casa blanca grande Lidia está muy lejos, no indica pertenencia. Por esa misma razón es que tengo que considerar siempre cuando hablo de posesivos. ¿Ya? Entonces hay que considerar. Si no es Lidia pa, puedes poner, en este caso, Lidia, con P nomás. ¿Ya? Puedes poner. No hay problema. ¿Ya? ¿Algo más? ¿He respondido a tu pregunta o no? Profesor, una consulta. O sea, lo ideal es que cuando termine en vocal se ponga la P nomás y cuando termine en consonante la PA, ¿verdad? ¿Es Sí, lo correcto? es lo ideal. Ajá, eso es la regla. ¿Ya? Ujú. Esa es la regla. Ya. Pero en Ujú. la pronunciación sí, normal. Ambos se pronuncia como, digamos, Lidiapa, ¿no? Como dice, Alcupa, Michipa, normal. Puede utilizarse, normal, no hay problema. ¿Ya? Porque ahora, por ejemplo, mayormente los que evalúan en el ministerio se han dado cuenta que las evaluaciones no quedan en la UGEL. Antes, pues yo también iba al de evaluador y en la UGEL, pues tenía estos amigos y decía, oye, te voy a dar una mano, te ayudo. Y este año o el año pasado no ha ido, pues, hasta el ministerio, no ha ido, pues, a la UGEL nomás, sino que las pruebas se remiten al ministerio. Pero quieres hacer algún reclamo, tienes que hacer un reclamo al ministerio. Lo que sí te contestan, te van a contestar, pero tienes que saber fundamentar bien tu, tu reclamo, ¿ya? Escriban por correo electrónico si tienen algún reclamo, porque imagínense que la cantidad de pruebas que llega, ¿ya? Entonces, estimados, lo ideal aquí es que escriban así como estamos aprendiendo, pero pronuncien así como hablan, ¿ya? Pero en vuestra manera de hablar también tengan en cuenta sujeto, objeto, verbo. Por ejemplo, en este caso, yo estoy hablando con expresiones largas que donde tienen aquí adelante el sujeto y al final ya el verbo. Entonces, yo puedo cambiar esto. Por ejemplo, yo puedo decir, lady up, ya, hatun yurawasin, ya, hatun yurawasin, ¿cómo puedo decir? Yo, lady up, kaskan,
¿ya? Por decir, hatun yurahuasin ancha karupi. Muchas veces hablamos así y nos entendemos, pero esto no nos va a permitir el ministerio. Hay que mejorar eso, ¿ya? Entendido. Alguien Manacho. ¿Ya? ¿He respondido a vuestras dudas, preguntas? Alguien, maestro. Ya está, muy bien. Usaya chachi. Muy bien, excelente. Ahora sí, mira, tenemos algunas actividades. Regla de gramática de variedad collao, en este caso, mire. Ojo, mire. Para la variedad del collao, escuchen. Y aquí sí todo te dice, mira, nos dice, para la variedad del collao, si la raíz termina en vocal, ¿qué cosa hago? Aumento una P. Fíjate, ¿eh? Si la raíz termina en consonante, ¿qué cosa voy a hacer? Aumento una P. Eso es para el collao. Estamos en la página 11 del libro, ¿eh? No estoy sacando de otro lugar. Por ejemplo, warmi, warmip, wasin, la casa de la mujer, warmi, wasin. Con ato, ato paquirum, el diente del sur. ¿Te das cuenta? Ahora nos dicen, mira, variante chanca, estimados amigos. Si usted habla variante chanca, genial, dice. Siempre se usa la PA. Es una regla muy interesante para el chanca, sin importar si la palabra termina en vocal o consonante. Para el variante chanca no importa si una palabra termina en consonante o vocal, igual se le atribuye el pa. Si yo digo hachun, hachun parece, ¿eh? O en este caso, si yo digo misi, misito. Si yo digo waka, wakapa, ayojo, ayojopa, siempre va a ser así. Y en la variante collao se usa P después de la vocal y la PA después de la consonante. Y esas son las dos reglas. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Aquí está, para que ustedes también se den cuenta. Aunque muchas zonas se pronuncian como warning, intig, debería escribirse con el sufijo correcto según la norma oficial. Recuerden esto, según la norma oficial. Esta norma oficial también está en los materiales que les he compartido en la carpetita de Quechua Sureño 2025 SGRO. Ahí está. Entonces, este libro es simplificado de todo lo que hemos estudiado eso. ¿Ya? Correcto. Warme, wasin, inte punchao, aljopa, quiero. ¿Ya? Entonces, incorrecto. Warme, wasi. ¿Ya? Mira, la Q que antes escribíamos en Cusco ya no se está utilizando. Intig, tampoco la H. ¿Por qué dice intig? Muchas veces las personas han dicho, por ejemplo, se confunden la J, ¿eh? Cuando dice intig, es la J. No, la H no es la J en este caso. Y además de eso, la H, según gramática, nunca va al final de una palabra. Siempre va al inicio o al medio, nada más. Algo quiero, podría ser incorrecto, ¿ya? Ejemplos en quechua, ente punchaunin, ¿qué sería? El día Día del del sol. Mamá y babasin, la casa de mi mamá. Taitay pa, ¿ya? Dicen, japa punkun, ¿ya? Taita pa, ¿ya? Punkun, ¿qué cosa habrá escrito, ya? Taitay pa, taita pa punkun, la puerta del abuelo. Rona Puasin, la casa de la gente. Aljopa Misinin, el pastoreo del perro, podría ser, ¿eh? Entonces tenemos esto. Ejercicios, estimados amigos. Completa con la P o la PA según corresponde. ¿Cómo sería aquí? Warmipa, warmipa liklian. Warmipa liglia o warmip liglia. Warmipa liklian. En alfo y michi, ¿cómo sería? Alco michiu, alco michipa. El perro o el gato del perro. Por ejemplo, imagínate, yo tengo mi pareja tiene su perrito y hay un gato que juega con él, es como si fuera su peluche. Yo le diría, aljopa michin, ¿ya? Michin. ¿No es cierto? Puedo poner, ¿ya? Vamos a ver. Intipa hawanam, jare ruanam, puedo poner, ¿ya? Vamos. Ejercicio 2. La falta de la mujer, ¿cómo se diría en quechua? Warmi walin. Warmip, wa, Walin. recibo.
¿Por qué estoy utilizando posesivo? Porque ya les expliqué la posesivo. La N estoy diciendo su falda de la mujer o la falda de la mujer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el Profesor, abrigo de una la abuela, consulta. la camisa de papá. Vamos. Este, no se podría decir, hay un validador que es M también. Dice Warmip, Wally, la M, ahí no se puede utilizar. O Validador, la M. sí, porque Aquí una quieres vez no poner se Wally. podía. Ah, ¿se podría o no se podría? ¿Se podría escribir de Mm, esa manera? Mira, mm, por ejemplo, justo la regla sale aquí, pues, ¿ya? Mm, por ejemplo, uno de los validadores que hemos utilizado con mucha frecuencia era la N en el quechua y la mi, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo utilizaba la N? ¿Ya? ¿Cuándo utilizaba la N y la mi? ¿Ya? Y si recuerdan, yo les expliqué algunos validadores con anterioridad en el quechua, pero vamos a volver a dar algunos ejemplos. Mira, si yo tengo estos validadores, ¿ya? Yo tengo estos validadores, ¿qué puedo hacer? Son dos validadores distintos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, nos decía antes, estos eran los validadores que siempre utilizábamos, ¿ya? Yo decía, por ejemplo, Lidian, como que decir, es Lidian. Sí. Podría utilizar Juan y le aumentaba mi, que vendría a ser, es Juan. Ahora, ¿por qué yo o el ministerio me pide, oiga, señor, ya no vas a utilizar la N como validador, sino vas a utilizar la M? ¿Por qué? Por una razón. Justo la razón está aquí. Walden, ¿ya? ¿Por qué me pide que yo utilice, estimados amigos? ¿Ya? ¿O por qué me pide que yo cambie un validador M por la N? Para evitar confusiones, ¿ya? De la tercera persona posesiva y también del verbo, para evitar esas situaciones. Por ejemplo, yo te digo, ¿ya? Juan Michin. Estoy diciendo, Juan pastea. Ahora, antes yo podría decir, ¿ya? Y decir, Juanpa Michin. Entonces, aquí había una confusión, pues. Michin y Michin. Los dos son iguales. Los dos son iguales. Entonces, el ministerio dice, para evitar esas confusiones, estimados amigos, cuando tú quieres utilizar un validador, ya no vas a utilizar el validador N, sino la M. Juan, ¿ya? Por ejemplo, digo, Juanpa Michi. Missing. ¿Ya? No se escribe tampoco como Michi, sino se escribe como Missing. Juanpa Missing. ¿Ya? Puedo escribir eso. Pero ahí ya no decimos Juan Pastea, No, ¿no? Juanpa Missing, Juanpa Missing. Ah, claro. Juan Michin. ¿Ya? Entonces, Juan Pastea. Para evitar este tipo de situaciones, para evitar esas confusiones, mi validador que voy a utilizar va a ser la M. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está bien. ¿Ya? ¿Cómo sería el validador? Por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar? A ver, Juan Michin, ya tengo eso. Es la tercera persona que estoy conjugando, Juan Michin. ¿Ya? Aquí, Juanpa Michin es un posesivo. ¿Ya? ¿Y qué más me confundiría? Por ejemplo, ¿qué más me confundo? Para evitar este tipo de confusiones, esa partecita la otra vez les he explicado, pero les he explicado. Cuando es validador, ya no voy a utilizar la N. ¿Por qué ya no voy a utilizar en este caso, la N? Para no confundirme así. Porque yo diría, Juan Michin, está bien, es un verbo. Juanpa Michin es un posesivo.
Pero si yo utilizo, por ejemplo, ¿ya? Juan, mi, chin, como un validador, entonces estaría generando confusión, ¿ya? Entonces yo puedo aquí poner Juan, mi, chin, mi, ¿ya? Hay situaciones en que vas a utilizar la N o te va a pedir N como validador. Entonces, en esas situaciones como aquí, por ejemplo, vas a tener que utilizar la M como validador. Lydia es Lydia, ¿ya? Con lo que quedamos y te digo lo siguiente. Ya no utilices como validador la N, solo utiliza la M y la mi. Son los dos únicos validadores que vamos a trabajar, ¿ya? Esos son más que todo enfatizadores, ¿eh? Cuando yo te digo, por ejemplo, pudding, ¿ya? Camina, ¿ya? Ñoja purinin, ¿ya? En este caso, muy interesante, mira, ¿ya? Cuando yo te digo, ¿ya? Ñoja purini. La oración está bien, ñoja purini, que se traduce al castellano como yo camino. Ya está, ¿ya? Entonces, si yo quiero utilizar el validador, ñoja purini, quiero validar esta expresión, ya no voy a utilizar la N, ñoja purinin, sino voy a poner ñojaja purinin con una M. Cuando son validadores, ¿ya? Cuando son validadores, utilizo, ¿ya? Esa es la regla. Pero no voy a utilizar ya la N como validador, ¿ya? Vamos a ampliar este temita a la siguiente clase porque es un tema bien interesante y de acuerdo a la norma, pues, porque en la norma nos dice claramente esto, cuándo podemos utilizar y cuándo no. Y lo hemos explicado en clases anteriores porque esto de los validadores tiene que venir primerito. Ya no sé en qué video está lo que explica todito detalladamente, ¿ya? Pero voy a buscar en un momento, voy a buscar. Profesor Rolly, en todo caso, por ejemplo, cuando yo digo no Cacane Wilfredo, o sea que está correcto o está mal. Por ejemplo, con la M, si tendría que pronunciarlo, ¿no? Ah, ya. Por ejemplo, primero, corrección. Ñuja, Cani, Wilfredo. ¿Ya? Es mi palabra. Ya. Ahora, en este caso, cuando tú quieres validar, antes decías Ñujan, Cani, Wilfredo, ¿no es cierto? Ajá, claro. Ahora, cuando es validador, utilizas la M. Ñujan, Cani, Wilfredo. Pero ojo, tu Cani tiene que estar al final. Ñujan, Wilfredo, Cani. ¿Ya? Pero el validador va a ser una M, ya no una N. ¿Ya? Igual, en cualquier situación, por ejemplo, María, ¿ya? María Ham, ¿ya? Mira, por ejemplo aquí, Marian, ¿por qué no puedo volver a utilizar la N? Porque si yo utilizo la N aquí, es como estaría diciendo de su María, que le pertenece a alguien, ¿no es cierto? Entonces, como en el caso, por ejemplo, puedo decir, algo mi con, por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Algo, su perro. Entonces, el ministerio me dice, para evitar este tipo de palabras o doble sentido, Miriam, voy a utilizar la M. Miriam, algo, voy a utilizar la M cuando se trata de validadores. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso, estimado. ¿Ya? ¿Entendido? Solo para validadores. En los demás casos, si es posesivo, utilizo la N. Si es el otro caso, si viene desde raíz que se utiliza la N, tampoco puedo tocar. ¿Ya? En caso de validadores, sí, la M tengo que utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? ¿He respondido a tu pregunta o falta? A ver. Sí, está bien, profesor. Gracias. Ya. Entonces, estimados amigos, mira, ya tenemos aquí los materiales que tenemos que trabajar. Vamos a trabajar desde la página 10, ¿ya? Desde la página 10, por favor, a trabajar, hasta la página 14, nada más, de la 10 a la 14. Por favor, trabajen para el día sábado,
Los que tienen material, imprímanlo y escriban. La mejor manera de aprender es escribir. ¿Ya? Bueno, estimados, con eso esta noche terminamos. Espero que hayan aprendido un poquito más el quechua. Seguiremos aprendiendo más del quechua. ¿Ya? Ahí terminaríamos. Gracias, ¿Ya? maestro. Bueno, estimados, conmigo Gracias, terminamos. maestro. Buenas noches. Buenas noches, Hilda. Buenas noches. Duerman ya. Muchos estarán cansados. Juan Angiscama.